Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Un día vamos a poner esto en las manos de Dios. Yo le pido con todo mi corazón a nuestro Padre que nos llene de bendiciones y que su revelación penetre a sus ojos, a sus sentidos, a su alma, a su espíritu. Amado Dios, te damos gracias por cada día que nos das. Yo te quiero agradecer, Padre, por tu llamado tan hermoso, Señor. Ese llamado, Señor, de compartir misterios del reino. Te ruego, Padre, que los hermanos estén atentos a esta palabra para que haya una transformación plena en su corazón. Gracias te damos, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Amén. Se pueden sentar. Mis hermanos, yo le pido con todo mi corazón que usted le crea a Dios. Que crea que usted es hijo de Dios, que nació de nuevo, que nació del Espíritu. Y que usted como persona que nació del Espíritu tiene acceso a mundos espirituales. Quizá nos hace falta como creer en eso. Imagínense que hoy hay un informe científico donde en Francia tienen un lugar, mis hermanos, donde han investigado que existen mundos paralelos. Imagínense. Y la gente y nosotros como hijos de Dios, esperando aquí un milagrito, mis hermanos. Y vamos a ver ahora, mis hermanos, algunos milagros de nuestro amado Dios, donde se abrieron portales espirituales. Estamos viendo hace una semana cómo es cuando nacemos del Espíritu. Cuando nacemos del Espíritu estamos accesando a mundos diferentes. O sea que la revelación y los misterios y secretos del reino son para nosotros, para los príncipes de Dios. Y espero que usted, el Espíritu Santo, le inquiete para que quiera investigar más sobre la palabra de Dios, para que busque a Dios con todo su corazón, porque es esa conexión la que nos hace accesar, como abrirme mis ojos para que yo pueda ver mundos que no miro aquí nada más. Hace una semana leímos Juan 3:1 y di la diferencia, mis hermanos, entre el ser religioso y el ser un verdadero hijo de Dios. Vimos que aquí, por ejemplo, Nicodemo era un hombre principal de los judíos, pero no por eso él podía entender el mundo espiritual. Él no entendía nada del mundo espiritual. Entonces vamos a ver este día, mis hermanos, algunas cosas bien importantes y sobre todo quiero que sepa que usted como hijo tiene que tener cuidado, porque lo que diga y haga como hijo de Dios y como hijo de Israel, usted va a ver cómo Dios lo respalda. Es un respaldo increíble. Quisiera, mis hermanos, que recordáramos algunos mundos espirituales que hemos conocido aquí. Por ejemplo, cuando va a Jacob, mis hermanos, y ahí Dios lo para en Génesis 28:10, miremos un poquito qué pasó. ¿Qué hizo Dios ahí? Porque nosotros miramos las cosas, pero no las miramos. ¿Cómo es que se abrió una puerta del cielo? ¿Cómo Dios le abrió esa dimensión, ¿no? Y por eso, mis hermanos, fue Jacob después capaz de cambiar la genética en unos animales. Nosotros deberíamos de hacer maravillas como hijos de Dios. Vamos a revisar Génesis 28:10. Dice, y salió Jacob de Beersheba y fue a Aram. Verso 11. Habiendo llegado a determinado lugar. Mis hermanos, cuando la Biblia habla de determinado lugar, está sugiriendo claramente que es un lugar especial. Ese es un portal maravilloso. Fíjese que me llama la atención que aquí el mundo maya, cuando se oye todo eso, dicen, bueno, es que aquí hay lugares santos, ¿eh? Lugares sagrados, imagínense. Y nosotros no tomamos en cuenta esos lugares sagrados. Por lo menos para que cuando usted se ponga a orar, se postre para orar, quiera accesar a esos lugares sagrados. Los científicos acaban de descubrir, mis hermanos, que en Phoenix, Arizona, en esa parte de ahí,
hay un lugar sagrado donde han visto, mis hermanos, un movimiento espiritual. Que así como pueden descender, por ejemplo, seres espirituales de luz, descienden seres espirituales de las tinieblas, ¿no? De ahí mismo, fíjese. Entonces nosotros estamos leyendo la palabra y no podemos ver esas cosas tan maravillosas. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque si es un lugar sagrado, yo puedo postrarme, visualizar ese lugar y entender que Dios está ahí, que esa es una puerta del cielo, que ahí está una casa de Dios y que me va a escuchar, ¿ve? Y por eso vemos que a Jacob le hizo 5 promesas Dios y todas se las cumplió, todas, al pie de la letra. Y es maravilloso porque Él jamás con lo que dice nos va a dejar de cumplir lo que Él prometió. Hay una promesa en la Biblia que la gente no la reclama. Está en Génesis 22 y después aparece en Hebreos 6. Si usted lo creyera, le diría a Dios todos los días de su vida: Señor, tú dices esto. No perdería usted ningún juicio, jamás, ¿sí? Jamás, porque es una promesa que Dios nos entrega las puertas de nuestros enemigos. O sea que el enemigo también tiene puertas, ¿sí? ¿Ya vio? Ese es el problema, que ellos sí saben y nosotros no. Vamos a leer aquí Génesis 28. Verso 10. Y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Verso 11. Habiendo llegado a determinado lugar, pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras del lugar, las puso de cabecera. Mis hermanos, yo quiero que observe qué pasa en estos lugares. En estos lugares hay mensajes proféticos. Si usted se postrara usando sus sentidos espirituales y decirle: Padre, yo estoy ahora aquí donde estuvo Jacob. Ayúdame, Padre, a que tú me reveles qué es el problema que me está afectando. ¿Ven? Tú me vas a hablar, Señor. Me vas a revelar cómo hago para obtener esto. Imagínense, mis hermanos, que un señor que dice que cosechaba maní le dicen en Estados Unidos a las manías. Y dice que tenía tanta cosecha que un día dijo: es que pierdo demasiado maní, porque la entierro y se pierde. Entonces decidió, mis hermanos, postrarse y le decía: Señor, tú me vas a revelar de los mundos qué hacer con este maní. Pues le cuento que él fue el que inventó la mantequilla de maní, ¿bien? Y se hizo millonario. Era un hombre pobre, un hombre sencillo que tenía campos de maní. Mis hermanos, pero ¿por qué nosotros no hacemos eso? Y este señor era de apellido Carter y no era ni cristiano. Simplemente creía en un Dios todopoderoso. A Dios no le importa mi religión, lo que Él quiere es que yo crea quién es Él, como mi Padre especialmente quién es Él. Verso 11. Habiendo llegado a determinado lugar, pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras del lugar, las puso de cabecera, se acostó y se durmió allí. Sí. Verso 12. Y vio en sueños. Yo quiero que usted mire, ¿cuántas piedras cree usted que puso en ese lugar? 12 piedras. Y vamos a ver qué pasó al día siguiente. Pero mire, pues si a usted le pasara eso, ay, qué raro que esta piedra, de esas 12 piedras ahora hay solo una. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jacob? Le estaba dando un mensaje profético. Jacob, tu misión es juntar a las 12 tribus de Israel. Esa es tu misión. El día que tus hijos estén todos unidos, y quiero que oiga esto, porque a veces nosotros vivimos peleando con una hermana, con un hermano en la carne, y eso es delicado. Él sabía, mis hermanos, por profecía, que el día que él uniera a las 12 tribus, ese día, mis hermanos, iba a alcanzar él un poder increíble como nación de Israel, ¿no? Fíjese que tan increíble fue todo eso, que la Torá habla, mis hermanos, de que se quitaron la gente, un montón de iglesias predica que hubo 7 años de vacas flacas. Mentira. Cuando hizo eso Jacob a los 2 años y medio, ahí se cortó el tiempo de vacas flacas.
A veces la restauración con la familia nos quita pobreza, ideas de pobreza, nos quita, mis hermanos, problemas en nuestra vida. Así es que para su bien y para el mío, mejor es estar en comunión con los hermanos. Porque hasta la Biblia dice que cuando estamos en comunión con los hermanos, ahí es donde derrama Dios, ¿qué? Bendición, ¿no? Entonces yo quiero problemas y que Dios no me visite con bendición, me peleo con mis hermanas. Yo tengo 4 hermanas, 2 varones y 2 mujeres. Y gracias a Dios estamos en comunión los 5, ¿no? Porque es mandato de Dios. ¿Usted cree en los mandatos de Dios? Dice, qué hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía. Ahí derrama Dios su bendición. Entonces vamos a seguir leyendo. 28:12. Y vio en sueños una escalera que estaba apoyada en la tierra, Sí. y su otro extremo llegaba a los cielos, y por ella subían y bajaban ángeles de Elohim. Verso 13. Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, y le dijo a Jacob: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre. Mis hermanos, yo les quiero ayudar un poquito a que me ayuden también a entender qué estaba mostrando Dios con esta narración. Que cuando usted busca los lugares santos de Dios, ¿qué pasa? Él nos pone toda la plataforma para ayudarnos a accesar a su presencia. ¿Amén? Y ahora, ¿qué pasa con Jesucristo? Él nos muestra un camino nuevo, ¿eh? Para poder accesar al Padre totalmente. Él es esa escalera que nosotros podemos usar. Por eso dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaba al Padre sino por Él. ¿Me? Porque ahora Él se convierte en esa escalera divina, donde nosotros, si hacemos las cosas en el nombre de Jesús, vamos a accesar, mis hermanos, a esas presencias, a esas promesas de Dios, a todo lo que es de Dios para nosotros. Sí. Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, y le dijo a Jacob: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. El territorio donde estás acostado lo daré a ti y a tus descendientes. Verso 14. Y serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Y tú te abrirás brecha al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas por ti y por tus descendientes. Mis hermanos, que dice, ha cumplido Dios esa palabra. Los judíos, vayan a donde vayan, ¿qué pasa? Son bendecidos, ¿no? Porque Dios les dijo que le iba a abrir a él puertas para el oriente, occidente, norte y sur, y que en todo lugar donde ellos llegaban iban a ser bendecidos, ¿no? Y usted mira judíos que vienen y quizá a usted no le fue bien en un negocio, pone el uno igual y está eso, pero bendecido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que ahora nosotros también somos simiente de Abraham. Somos también hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Eso quiere decir que la misma bendición que tienen ellos la tenemos nosotros. Tenemos derecho a ¿qué? A accesar a toda la grosura de sus bendiciones. Entonces solo vamos a leer una cosa, mis hermanos. Génesis 28:15. Y he aquí que yo estoy contigo, tendré cuidado de ti por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he hablado. Así es. 16. Cuando Jacob despertó, dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y Jacob tuvo mucho miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Hoy no es esto otra cosa sino Bet Elohim, Sí. que significa casa de Elohim, y Sha'ar Hashamaim, que significa puerta, entrada, lugar de reunión, ciudad, reino. ¿Entendimos que ese es el lugar, mis hermanos? Es puerta, entrada. ¿Qué es? Oigamos otra vez. Dice puerta. Mis hermanos, nos ponemos a orar y oramos así y no nos damos cuenta a veces de lo que estamos haciendo.
Si usted comprendiera esa palabra y se postrara, Señor, yo voy a pensar, Señor, que estoy en tu presencia, que tú estás ahí viéndome, Señor, que me vas a escuchar, y yo te voy a contar cómo está mi corazón, cómo está esa hija, ese hijo, Señor, por favor, me vas a ayudar. ¿Usted cree que Dios no lo oye? Usted estaría segura, mis hermanos, pero tiene que creerle a Dios por promesas que tenemos los hijos de Abraham por la fe. Significa puerta, entrada, lugar de reunión, ciudad, reino. Entonces, si usted se pone en ese lugar, es un lugar de reunión con Dios. Es donde nos vamos a reunir con Él. Y solo quiero leer esa promesa para que usted la reclame cuando usted le crea a Dios. Está en Génesis 22, del 15 en adelante. Vamos a leer. Y el ángel de Yahweh llamó por segunda vez a Abraham desde los cielos y dijo: por mí mismo he hecho juramento, dice Yahweh, que por no haberme negado a tu único hijo. ¿Desde dónde llamó Dios a Abraham? ¿Desde dónde? Era otra entrada, ¿ven? El Señor llamó a Abraham, mis hermanos. En la palabra de Dios aparecen un montón de portales, montón de lugares donde Dios se reunió con alguien, mis hermanos. Y si nosotros le creemos a Dios, ¿por qué no convierte su casa en una casa de reunión con Dios? ¿Estamos entendiendo? Y el ángel de Yahweh llamó por segunda vez a Abraham desde los cielos y dijo: por mí mismo te he hecho juramento, dice Yahweh, que por no haberme negado a tu único hijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré mucho tu descendencia. Mis hermanos, ¿cómo le llamaría el pueblo hebreo a esta postura que tuvo Abraham? ¿Será que porque él no le negó al hijo? ¿Será que por eso fue que lo bendijo? ¿O hay algo ahí diferente? Es la obediencia, mis hermanos. ¿Sabe cómo le llaman los hebreos a todo lo que nos da Dios? Que tenemos que tener una fe obediente. Ellos no hablan de una fe como por ejemplo una fe que no se mira, una fe espiritual. Ellos hablan una fe obediente, que si obedezco lo que dice la palabra, tengo que obtener lo que Dios dice en su palabra, porque yo le obedezco. Es una fe obediente. Entonces aquí lo que hizo fue que obedecieron a Dios. Abraham le obedeció a Dios. ¿Y sabía Abraham que iba a morir su hijo o no? Él sabía que no iba a morir, porque él sabía quién era su Padre Celestial. Génesis 22, 17. Te bendeciré en gran manera y multiplicaré mucho tu descendencia como las estrellas de los cielos, que significa multitud en número, Sí. y como la arena que está a la orilla del mar, y poseerá tu descendencia la puerta de tus enemigos. Sí. Por medio de tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque has obedecido. ¿Y sabe quiénes son ahora los que le pertenecen a Dios en esta época? ¿Ah? ¿Quiénes? Los obedientes. Por ejemplo, mis hermanos, nosotros cumplimos con el rito de, por ejemplo, presentar un niño. Pero lo que tenemos que decirle también a los padres es que cuando es el primogénito, ¿qué teníamos que hacer además de presentarlo? Dar una ofrenda para redimirlo de una vez, ¿eh? Dar una ofrenda para que a ese joven no le pase nada, que tenga el cuidado y la cobertura de Dios a donde quiera que vaya. O sea que era una obligación redimir al primogénito, porque ese le pertenece a Dios. Y hemos descubierto a nivel casi mundial que cuando se tienen unos 3 hijos, el primero tiene a veces problemas. Quizá es buen hijo, pero tiene problemas a veces en el trabajo, tiene algunas dificultades, ¿eh? Porque es el primer hijo. Mire qué tremendo. Y tenemos que aprender a redimir a ese hijo delante de Dios. Es un mandato
y ahora dice, no, porque ya está Jesús, pero la Biblia dice que Jesús vino a cumplir la Torá. Él vino a darle cumplimiento a la palabra. Hasta el 18. Por medio de tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Amén. Porque has obedecido a mi voz. Ahora vamos a ver, mis hermanos, otro portal, para que vean ustedes qué interesante que tantos portales que hay en la vida. Vamos a ver aquí Apocalipsis 1:10. Estoy ubicando al pueblo de Dios, mis hermanos, para que comprendamos todo lo que podemos obtener si conociéramos y aceptáramos la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día de nuestro amado Yahshua, Sí. y oí detrás de mí una gran voz como de shofar, que decía: lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones, a la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Quién estaba hablando ahí a Juan, mis hermanos? Está hablando nuestro Padre. Mis hermanos, cuando nosotros nos ubicamos en el Espíritu, fíjense, en cualquier lugar, el Señor nos puede dar mensajes, fíjense. Oye, háblale a tu primo, háblale a tu tío, háblale a tu hermano y dile esto de mi parte. Mis hermanos, el Señor nos va a dar mensajes para la gente, pero nos tenemos que ubicar en el Espíritu. En el Espíritu es cuando la gente, mis hermanos, hace muchos milagros. En Ezequiel 37 dice que el Espíritu que me llevó en el Espíritu, no es en la carne, sino que el Señor me llevó en el Espíritu. ¿Y cómo hago yo para estar en el Espíritu? Estar segura que tengo el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Si estoy segura que tengo el Espíritu de Cristo, estoy en el Espíritu. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Entonces vamos a ver ahora Apocalipsis 9, del 14 en adelante. Que decía al sexto ángel que tenía el shofar: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Verso 15. Fueron pues desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. 16. El número de los jinetes guerreros era de 200 millones. Yo oí su número. 17. Así vi en visión a los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Sí. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo. Mis hermanos, en esos mundos espirituales que hay, ¿qué podrían ver ustedes? ¿Qué podían entender ahí? A ver quién me dice. Porque nos cuesta, mis hermanos, entender el mundo espiritual. Y para mí es tan sencillo entenderlo. Mis hermanos, ahí hay una disposición de todo lo que necesitamos para ganar batallas espirituales. Quizá usted no los pueda ver, pero van a actuar. Y vamos a ver aquí, mis hermanos, en otros pasajes, cómo Dios premia, mis hermanos, aunque nos hayamos equivocado, cuando un hijo de Dios, mis hermanos, toma una decisión, Dios la va a respaldar, aunque no fue correcta. Vamos a ver aquí, me llama la atención esto, porque para mí que aquí se equivocó este varón. Pero vamos a ver que cuando Dios ordena algo, lo cumple, aunque la gente no lo crea. Vamos a ver en Josué 9, del 1 en adelante. Josué 9. 9:1. Sí. Y sucedió que al oír esto, todos los reyes situados a la orilla del Jordán, en las montañas, en los llanos y a lo largo de la costa del mar grande que estaba frente al Líbano,
los geteos, los amorreos, los cananeos, los pereceos, los heveos y los jebuseos, se reunieron y se pusieron de acuerdo para hacer frente a Josué e Israel. Verso 3. En cambio, cuando los habitantes de Gibón supieron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, verso 4, obraron astutamente, pues prepararon provisiones, cargaron sus asnos con sacos viejos, odres de vino viejo, rotos y remendados, se pusieron sandalias gastadas y remendadas en sus pies, usaron vestidos viejos y todo el alimento de la provisión era seco y mohoso. Sí. Verso 6. Y fueron a Josué al campamento de Gilgal, y al llegar ahí dijeron a Josué y a los hombres de Israel: hemos venido de tierra lejana, hagan pues pacto con nosotros. Verso 7. Y los hombres de Israel respondieron a aquellos jebeos: si ustedes moran entre nosotros, ¿para qué quieren hacer pacto con nosotros? Verso 8. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos le respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Yahweh tu Elohim, pues hemos oído su fama por todo lo que hizo en Egipto. Mis hermanos, vamos a abreviar un poquito esta historia porque es un poco larga. Fíjese pues, el Señor, mis hermanos, aquí ellos, todas esas tribus, observaron la gran bendición que tenía Israel. Observaron, mis hermanos, cómo había vencido Jai y Jericó. Habían destruido totalmente todo eso. Entonces ellos tuvieron miedo. Y ese es el miedo que debería de tener un hijo del diablo cuando ve que hay un hijo de Dios. No que nosotros huimos a veces ante los problemas y nosotros tenemos autoridad para vencer y derrotar a cualquier situación. Entonces ellos aquí se disfrazaron, porque si hubieran llegado así como estaban ellos de ese lugar, Josué no hubiera aceptado ningún pacto con ellos, ninguna alianza. Pero cuando Dios ha levantado a un padre de familia en el hogar, cuando ha levantado a una mujer sola para que esté con su hija, con sus hijos, mis hermanos, a un líder de una congregación, Dios respalda lo que esa persona dice. La respalda, tiene autoridad y poder en la boca para decidir, para decretar algo. Dios, en su gran bondad, aunque se equivoque la persona, el Señor va a intervenir. Vamos a ver cómo vamos a ver el cumplimiento de esto. Entonces aquí todas esas tribus que tienen, habla de todos los problemas que pueden venir a nuestra vida. Todos ellos tienen características de depresiones, vicios, todo esto. Está hablando de cómo Josué los podían derrotar. Por eso tuvieron que disfrazarse para que Josué aceptara una alianza. Entonces aquí en el versículo 15 vamos a ver algo. Y Josué hizo... O sea que en una palabra iban a mentir a Josué. Ahora me va a decir usted, bueno, ¿y por qué Josué aceptó? Porque a veces, mis hermanos, usted amanece sin discernimiento. Porque ese día usted no se acercó a Dios para orar, no le pidió a Dios que le diera sabiduría, que le diera inteligencia ese día. Entonces ese día cometemos errores. Por eso todos los días tenemos que tener, por lo menos, si usted tiene tanto que hacer, levántese media hora antes y acérquese a su Padre. Y dígale: Padre, no puedo salir de aquí sin tu bendición, sin que tú me des tu sabiduría, tu inteligencia. Y le comento que Dios no hace acepción de gente. Yo conocí un hombre súper bendecido, con un montón de empresas a nivel de toda Guatemala. Y entonces llegó a un lugar donde yo estaba predicando y él estaba pues comentando en su testimonio. Y le dije: ¿y usted qué es lo que le pide a Dios? Todos los días me hinco antes de salir de mi casa, le ruego a Dios que me dé sabiduría para hacer negocios, que me dé inteligencia para resolver casos, y yo soy rebendecido.
Y gracias a Dios hoy no pude ir a misa, pero tengo en mi casa un lugar donde yo le hablo a Dios. ¿Ya ven? Dios no hace acepción de personas. Lo que quiere es gente que le obedezca y que haga lo que Él dice en su palabra. Entonces aquí vamos a seguir leyendo eso. Vamos a ir Josué, al 15. Al 15, 9:15. Sí, 9:15. Y Josué hizo la paz con ellos y celebró pacto con ellos, garantizándoles la vida. Oiga, mis hermanos, yo quiero que usted, hermano, por favor, los pactos no los tome tan a la ligera. Un pacto con Dios es sagrado. Es un acto solemnemente sagrado. Si yo hago un pacto con Dios, el Señor, aunque usted no lo cree, lo va a respaldar, porque Él es un Dios de pactos, que cumple sus promesas. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, hoy vienen a presentar 2 niños. Están cumpliendo obedientemente lo que dice Dios. ¿Será que Dios no va a guiar a esos niños? ¿Será que los va a descuidar Dios? ¿Verdad que no? Porque Él es un Dios de pactos. Y es un mandato el que Él da. Entonces aquí un líder hizo pacto a pesar de que lo engañaron, pero Dios va a respaldar ese pacto siempre. ¿Ven? ¿Estamos entendiendo, papá? Mamá, ¿estamos entendiendo? Así es nuestro Padre Celestial. Génesis 9:15. Y Josué hizo la paz con ellos y celebró pacto con ellos, garantizándoles la vida. Sí. Y los príncipes de la congregación juraron el pacto. Sí. Verso 16. Y sucedió que después de 3 días de celebrado el pacto, supieron que los gabaonitas eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Sí. Y partieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades jabonitas de Gibón, Kefirá, Bejerot, Kiriat Learim. Y los hijos de Israel no los mataron, porque los príncipes de la congregación les habían jurado por Yahweh Elohim de Israel, y toda la congregación entera murmuró contra los príncipes. Pero los príncipes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Yahweh Elohim de Israel y no podemos hacerles ningún daño, Así es. sino que los dejaremos vivir para evitar que venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que les hicimos. Oigan lo que dijo él, porque si no, ¿qué pasa? Viene la ira de Dios. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecer. Entonces, mis hermanos, Dios así es de perfecto y exacto. Entonces vamos a seguir leyendo, vamos a leer el 27 quizá, para terminar ese. Y desde ese día Yahshua los hizo leñadores y acarreadores de agua. Bueno, ¿a quiénes hizo leñadores y acarreadores de agua? A los que le mintieron a Josué. Cuando uno miente para obtener algo, mis hermanos, de manera pues fraudulenta, el Señor lo pone en servidumbre. Aquí nos está dando una lección increíble Dios. Usted no puede llegar con mentiras a ningún lado. Tiene que decir la verdad de lo que está usted viviendo. Vamos a ver ahora, para que vea hasta dónde alcanza este pasaje, vamos a ver en 2 Samuel 21, del 1 al 7. Y quiero que usted descubra ese Dios tan maravilloso. Fíjese que yo estaba empezando el ministerio Mujer Idónea. No lo había empezado, pero predicaba en la casa de la mamá de Haroldo. Si yo, mis hermanos, no le obedezco a Dios, ¿cree que me hubiera bendecido en el ministerio? ¿Ah? Jamás. Yo le puedo decir que el Señor a mí me hizo famosa en ese tiempo. Si yo no llegaba a la iglesia, me visitaban las hermanas para llevarme flores, que qué me pasaba. Mire, era una bendición esa gente. La casa de Ana Victoria se llenaba de gente, no cabían en los patios, en la sala, al comedor, porque había un gran mover del Espíritu Santo. Pero yo sé que fue porque le obedecí a Dios. Y mi esposo estaba muy molesto, mis hermanos, y yo le cuento algunas historias para que vea usted cómo tiene que ser nuestra reacción congruente con lo que Dios quiere que seamos. Fíjese que mi esposo me obligó
a poner una como venta de ropa. Entonces nosotros cortábamos la ropa y todo. Y que si mis hermanos, yo sentía que era una atadura y no podía ir a servir a Dios. Yo estaba muy molesta con eso. Yo decía, Pedrito, si yo soy auditor, ¿puedo trabajar en una empresa? No, pero yo quiero que haga, porque él estaba interesado en hacer uniformes. Entonces mis hermanos, él puso una venta de todo eso en la 4ª avenida de la colonia Roosevelt. Y un día nos llaman a nosotros y yo solo llegué al negocio y me dice la encargada, ay, doña Maite, se entraron los ladrones y se llevaron todo, gloria a Dios. Fíjese. Y toda la gente asustada. Gloria a Dios, aleluya, gracias Padre, ya rompí la atadura, Señor, ahora te voy a servir, gloria a Dios Padre. Y la muchacha, doña Maite, que se llevaron todo, gloria a Dios. Yo quería eso, porque eso me tenía atada, y yo quiero servir a Dios. ¿No? Entonces mis hermanos, desde ese día mi esposo se decepcionó tanto que me dijo, mejor dedíquese a servir a Dios usted. ¿Verdad? ¿Y lo ves, no? Sí. Así. Y por supuesto, mis hermanos, a los pocos días conseguí trabajo en la mejor empresa que he estado, desde que tengo mi profesión, y llegué a un lugar muy alto en esa empresa, la gerencia general de un consorcio. Mire, así es Dios con los que le obedecen. ¿Estamos entendiendo? Y usted va a pensar, bueno, pero es que ella perdió tanto dinero ahí. No importa, porque el dinero es de Dios. Yo no vivo por lo que se pierde, sino que porque Dios es el que me bendice. Entonces vamos a estudiar este pasaje de 2 Samuel, porque es preciosa la conclusión de este tema de los gabaonitas. Solo quiero que usted comprenda, hermano mío, por favor, cómo es que Dios actúa. Que aunque usted cometa un error por falta de discernimiento, cuando usted da su palabra, Dios la cumple. Cuando le dice a un hijo, mira hijo, yo sé que si estás sosteniendo esta carrera y Dios te va a bendecir, por causa de sus palabras, Dios va a bendecir a ese hijo. Mira mi hija, como has sido obediente, Dios te va a bendecir grandemente, Dios lo va a cumplir, porque usted lo dijo, y usted es su siervo, su hijo, y Dios cumple lo que usted dice. Así, vamos a leer ahí. Segundo libro de Samuel 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Quiero que escuche bien esto. A veces tenemos problemas en la casa, económicos, tenemos problemas y no entendemos por qué. Y Dios aquí nos habla claro. Quiero que oiga bien la palabra. ¿Por cuánto tiempo, hermano? 3 años. 3 años. Imagínese usted pasar 3 años con hambre, sin trabajo, sin ingresos. ¿Qué podría hacer? Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Aquí estamos saltándonos, mire, ¿desde qué? Desde Josué, pase todos los reyes y llega al rey David. No mucho porque solo estaba Saúl, pero mire, llegamos a David. Y usted va a ver por qué había hambre. Y vamos a entender eso. Si su papá algún día le dijera a usted, mi hija, yo le prometí a fulano hacer esto, usted respete lo que su padre dice. Entonces vamos a leer aquí para que miremos las consecuencias de nuestros actos. 2 Samuel 21. 1 en adelante. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Yahvé, y Yahvé le dijo, es por causa de Saúl. ¿Cómo supo David la verdad? Consultó con Dios. Usted no busque a nadie, sino que a Dios. Y el Señor le va a decir qué está pasando. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Mire, se recuerda que Josué les había prometido no matarlos. No tenía que matarlos. Usted ahora me va a decir usted, pero ¿cómo lo iba a saber Saúl? Entre ellos tenían que pasar de familia en familia lo que no tenían que hacer de parte de Dios. O sea que lo tengo que decir a mis hijas, ustedes no pueden hacer aquello, si lo hacen ya es su problema. Pero yo
salvo mi responsabilidad. Entonces esas cosas que pasaban iban pasando de generación en generación. Y el pueblo de Israel sabía que no podían matar a los gabaonitas. ¿Y Saúl qué había hecho? Y le llamó Dios casa de sangre. Usted no sabe lo que sucede con una casa de sangre. A ver, ¿cuándo se da una casa de sangre? Cuando nuestros antepasados han asesinado a alguien. Y se levanta un vengador de la sangre. Sí. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Sí. Verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Yahweh? Verso 4. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Verso 5. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Yahweh y de Gabá de Saúl. Mis hermanos, yo quiero que aquí estén ustedes observando lo que pasa. Cuando de nuestra familia la gente muere en forma trágica, ¿qué hubo antes? ¿Ah? Hubo una transgresión a un juramento o hubo asesinatos que no teníamos que llevar a cabo. Entonces la gente dice: ay, pobre fulano, lo torturaron, ¿cómo murió? Investiguen la línea familiar, se va a dar cuenta que la familia allá arriba, con qué facilidad mataba a la gente. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí en este caso? Es que esto no puede pasar si no hay asesinatos previos. Hay casa de sangre. Y esto atrae asesinatos. Y el Señor lo pone ahí, aunque no hubieran pedido las 10 a los varones, hubiera pasado esto. Porque así lo ordenó Dios. ¿Oyó? A menos que usted venga y le pida perdón a Jesús, se limpie con la sangre de Cristo y de veras se arrepienta, y cuando sepa que uno de esos parientes tiene problemas, le ayude. ¿Qué tendría que hacer? Cuando mire que uno de los que tuvieron problemas con usted tiene necesidad, lo ayude. Que no tenga ningún problema. Que le diga: mire, usted está pasando necesidad, quiero regalarle esto. Entonces ahí se quita todo eso. Ajá. Verso 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Vamos a ver aquí otra cosa. ¿Por qué perdonó David a Mefiboset, hijo de Jonatán? ¿Por qué lo perdonó? Por el pacto que había hecho con Jonatán. Mis hermanos, entendamos los pactos. La gente dice: voy a hacer un pacto con Dios, y no sabe ni qué está haciendo. Es que un pacto con Dios es un pacto con Dios. Mis hermanos, por ejemplo, un hombre que se casa con una mujer, dice la Biblia que cuando es la primera vez que se casa, es la mujer de su pacto. Así. ¿Y sabe para qué quiere Dios que ella sea la mujer de su pacto? Para que tengan descendencia para Dios. Es la mujer de su pacto. Entonces, mis hermanos, ahí está no sé en dónde está esto, en segunda de Samuel, parece, en primera de Samuel capítulo 1 o algo así, pero es la mujer de su pacto.
Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Yahweh que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ahora, mis hermanos, vamos a aclarar. ¿Será que el pacto se da por un matrimonio civil? No será por eso. ¿Oyó? ¿Por qué se da el pacto entonces? ¿Ah? Porque es la unión primera que tuvo la doncella con el varón, ¿eh? Entonces ella pasa a ser la mujer de su pacto. Fíjese qué tremendo. Estoy hablando claro porque las mujeres que no fueron la mujer del pacto del varón, pídale perdón a Dios. Desátese de la persona con que ella se ligó. Y si fueron un montón, pues desátese de todas. Sí. ¿Estamos entendiendo? La gente, mis hermanos, le da tanta importancia a un papel, tanta importancia, y eso no es un pacto. No es un pacto. En absoluto, mis hermanos. El pacto se realizaba en el momento en que el hombre tenía relación con su esposa. Ahí era donde él miraba eso, mis hermanos. Así es que muchos hombres están casados con la mujer que no era de su pacto. O ellas se equivocaron y tuvieron que ver con alguien que no era el varón de su pacto. Porque es un pacto con Dios. Por eso nosotros realizamos aquí en la iglesia pactos con Dios, no matrimonios. Así es. Son los gabaonitas, son tipos de los vengadores de sangre, entonces. Exactamente, ¿eh? Entonces, mis hermanos, ahí estamos viendo un caso claro. Y en Guatemala un montón de gente que la matan y toda la gente no da ni por qué. ¿Pero por qué? Porque hubo asesinatos antes. Si a mí me pasa, yo tengo que buscar a Dios, venir al altar, pedir perdón y dar una ofrenda, ¿eh? Con eso se quita ese vengador, aunque usted no lo crea. Porque si no, el alma de la persona clama por venganza o justicia desde la tierra. Esa sangre tiene voz y clama por justicia. En este caso sería como un shekel que cuesta alrededor de 18. En este caso sería 1,800 quetzales, el mínimo de un pacto de sí, así es. Una ofrenda por, sí, por la sangre. Es que, mis hermanos, el problema es que se confunde una cosa con otra. Los números 18, 1,800, 180 es cuando se va a hacer un pacto, mis hermanos, para el pecado social. Supóngase que viene usted y está viviendo en Guatemala, o es salvadoreño, o es de aquí por ejemplo, de España, o de alguna nación que tiene mucha deuda espiritual. Por ejemplo, Alemania tiene mucha deuda espiritual. ¿Cómo hago yo para quitarlo? Entonces hago un pacto por el pecado, de paz por el pecado social. Ahí es donde entran los 1,800. Pero si es un pacto, mis hermanos, por una cosa del vengador de la sangre, miremos el segunda de Samuel 24 y va a ver usted qué fue lo que pasó ahí. Eso es un pacto por el vengador de la sangre. Ahí. En segunda de Samuel, el capítulo 24. 9 o 1. Sí, ya que uno como... Joab dio el censo del pueblo, ¿no? Sí, mis hermanos, fíjense que, por ejemplo, yo nunca le digo a la gente, ¿cuántos vinieron hoy a la iglesia? Porque el pueblo de Dios no se cuenta, no se puede contar. Si yo le digo a una persona, mire, se pone en la entrada y me va a ir contando a todos los que entren, ¿qué tendría que hacer yo? Dar una ofrenda por cada uno. Imagínense cada domingo dar una ofrenda por cada uno para que no les pase nada. Porque son personas, son almas, no se pueden contar. Entonces ahí él hizo algo que no tenía que haber hecho. Contó la gente que era de guerra para ver su ejército, qué fuerza militar tenía David. Y nosotros no confiamos en la gente, sino que en Dios. ¿Oyó? Usted va a confiar en que Dios le va a bendecir, en que Dios le va a prosperar. No necesita contar a sus clientes ni nada. Simplemente Dios lo va a bendecir. Entonces aquí David lo que hizo fue censar. Quería ver con qué fuerza militar contaba. Y usted no tiene que estar pensando que si el abogado es bueno, que si no sé qué, sino que Dios es el que va a intervenir en su vida.
Dios. 2 Samuel capítulo 24, verso 15 Sí. o verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Mis hermanos, aquí Dios le puso 3 alternativas a David. Quisiera que leyéramos las 3, porque a veces son los problemas que tenemos en la vida, cuando hacemos algo que no debemos. Verso 15: y envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo. Oiga, pues, es como que yo dijera, voy a ver cuánto tengo en el banco, para ver si eso me va a alcanzar, si me va a proveer intereses. Yo tengo que contar con la bendición de Dios. El Señor me va a bendecir siempre. Hasta el último día de mi vida me va a estar derramando bendición. Ahí va a estar el Señor. Entonces no tengo que contar con nadie más que con su amor, su misericordia y su protección, su provisión divina. Están las- ¿Ah? Perdón. Aquí Sí. en el verso 13 dice: Oiga, pues, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos? es que aquí estamos hablando, hermano Otto, de gente que ha desconfiado de Dios, que Dios da una orden y hace otra porque no le cree. ¿Bien? Usted tiene que obedecerle a Dios, aunque piense que es raro lo que dice ahí. Pero fíjese que me dice la gente, hermana Maite, pero fíjese que los diezmos ya no son del Nuevo Testamento. ¿Sabe una cosa? En el antiguo pacto Dios le pedía el 10% a usted, y si no, estaba con maldición. En el nuevo pacto usted decide cuánto quiere que Dios le dé. Si usted quiere tener el mismo sueldo, da pues un diezmo de lo que usted recibe. Si quiere tener más, da más. El que siembre escasamente, dice ahora el apóstol Pablo, cosechará escasamente. Mire lo que es Dios. Ahora, ¿qué hace Él? Me permite que yo decida cuánto quiero que me dé. ¿Me estoy explicando? Las cosas cambiaron, pero Dios es el que le pone ahora a usted decidir. Si usted no diezma, pues entonces no va a obtener muchas ganancias. Va a vivir más o menos, pero va a llegar a un tiempo en que no va a tener ni sabiduría para invertir su dinero ni para guardarlo. Así es. 2 Samuel 24:13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu Mis tierra? hermanos, me voy a ubicar otra vez. Estas 3 alternativas fueron porque no le obedeció a Dios el rey David. Usted es el sacerdote de su casa, tiene que obedecer la palabra. ¿Oyó? Si no lo hace, ¿qué pasa? Pueden venir todas estas cosas, una de las 3. Ajá. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Verso 15. Y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahweh se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Arauma Jebuseo. Verso 17. Y David dijo a Yahweh cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo:
sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Arauma Jebuseo. Y subió David conforme Mis al hermanos, dicho. Dios hubiera podido decir, basta ya, no quiero que haya más matazón, pero las normas espirituales no son esas. ¿Qué norma espiritual entra aquí? Es una ofrenda, ¿no? Si tú quieres que se quite la mortandad, tienes que poner una ofrenda. Eso es lo claro, ¿me? Verso 19. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Yahweh. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y a Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Para qué era la ofrenda? Para que cese la mortandad, mis hermanos. Por lo menos cada uno de ustedes, si aquí han matado a gente familiar suyo, por lo menos haga una ofrenda para que cese la mortandad en su línea familiar, ¿no? Eso nos cuesta entender, mis hermanos. Fíjese que vamos a ver las palabras de David para que vea usted cómo él sabía las normas espirituales. Lamentablemente no escuchó a su general, que él le advirtió: por favor, Señor, no hagas esto, no censes, te vas a crear dificultades, y no le hizo caso. O sea que el general sí sabía las consecuencias de lo que él estaba haciendo. Dijo: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Arauna Jebuseo. Subió David junto al dicho de Gad, según había mandado Yahweh. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos. Verso 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los tríos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Yahweh tu Elohim te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi Elohim holocaustos que no me cuesten nada. Sí. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Amén. Y edificó allí David un altar a Yahweh, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Yahweh, hermanos, ¿cuántos serían 50 ciclos de plata? Vimos ahora cuál es la ofrenda para el vengador de la sangre. ¿Ah? ¿Cuántos serían unas 50 ciclos de plata? Es una fortuna. Ajá. y edificó ahí un altar a Yahweh, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Yahweh oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y yo le pido a Dios con todo mi corazón que aprendamos a obedecer la palabra de Dios. Si Dios le dice algo a usted, hágalo. No se sienta mal por obedecer a Dios siempre, porque Dios siempre le va a bendecir cuando usted le obedece. Amado Jesús, te damos gracias, porque tú dijiste, Jesús, que venías a darle cumplimiento a la Torá, no a quitarla. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Yo te ruego, Señor, este día con todo mi corazón, que tu pueblo, Señor, haya abierto su corazón y sus ojos espirituales. Que hay lugares, Padre Santo, donde son propicios para que tú, Señor, nos escuches. Por eso la palabra dice que nos acerquemos al trono de gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. Gracias, Señor.
Te pido que tu pueblo, Señor, sea tan bendecido por obedecer tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo con Shalom Ubrajá. Bendecimos al pueblo de Israel con Shalom Ubrajá. Bendecimos a todas las almas de Israel con Shalom Ubrajá, Señor. Las bendecimos de corazón, porque tú dijiste que cuando bendigamos a tu pueblo seremos bendecidos nosotros. Y yo bendigo a Israel, Señor, con Shalom Ubrajá. Bendigo a toda la nación de Israel y a todos sus habitantes, Señor. Aunque estén dispersos, los bendigo, Señor. Y bendigo a tu pueblo, Señor, en esta iglesia y en este ministerio, como hijos de Abraham por la fe, con Shalom Ubrajá. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que si vino este día alguna persona que quiere abrir su corazón para que Jesús le limpie sus pecados, para tener un nuevo nacimiento, Padre, que levante su mano para abrir su corazón a Jesús. Yo le pido a alguna persona que vino hoy que no ha abierto su corazón a Jesús y necesita la bendición de su Padre, la limpieza de su alma, que levante su mano para que pase a este lugar. Y si no hay, mis hermanos, pues los bendigo de corazón y les esperamos para que el día 4 de mayo en el Tikal Futura nos acompañen con un tema precioso, uniendo el vínculo con la madre. A nivel terapéutico y a nivel espiritual, la gente no se imagina qué es ese vínculo. ¿Qué pasa cuando se rompe? Se rompen todas las relaciones de la persona y las bendiciones. Así es que vamos a ver cómo es que yo puedo volver a restaurar ese vínculo con mi madre. Gracias, Señor amado. Amén. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa Mujer Idónea con Pastora Maite de Cuevas.